Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más los saludo en esto que es el programa Prevenir 2026. Justamente hace 16 años que este ciclo está implementado, impulsado desde la UART y coordinado técnicamente por FISO. Y bueno, yo soy Elisa Soto, voy a estar durante la mañana acompañándolos y oficiando de nexo, como siempre, entre el experto del día de hoy, que es el licenciado Pablo Mercado, ya vamos a comentar el tema del seminario, y por supuesto en el segundo bloque, inaugurando esta nueva modalidad que la denominamos instancia conversacional, con una especialista también de una de las ARTs que integra la UART. Esto hace 30 años que existe el sistema de aseguradoras de riesgos del trabajo y por eso, antes de seguir avanzando, queremos compartir con ustedes algunos indicadores que van a mostrar las bondades de este sistema, justamente. Em, ya va a empezar a proyectarse el videíto. Voy contándoles además que el programa Prevenir tiene 5 cursos virtuales y 10 seminarios. Hoy estamos abriendo el tercer seminario y muy entusiasmados porque, bueno, durante unos meses vamos a estar acompañándolos. La propuesta con respecto a esto es poder de alguna manera acercarles y aportar a la cultura preventiva. Sabemos justamente quienes se inscriben en estos seminarios tienen toda la inquietud de poder de alguna manera, ahí está, ahí antes de seguir yo los dejo primero con estos indicadores que les mencionaba. Bueno, volvimos después de ver esos indicadores que les mencionaba. Les decía hace un momento que son 10 seminarios los que vamos a compartir. Hoy justamente el tema del día es manejo manual de cargas y posturas forzadas en la cosecha a nivel del suelo, tema súper importante. Además, contarles que son 17 las ARTs que integran este sistema de riesgos del trabajo en nuestro país. Como les dije hace un rato, organiza FISO desde la parte técnica, todo lo que ustedes van a ver en el día de hoy, van a ver durante todo el ciclo del programa Prevenir 2016. Queremos agradecer además a las 33 instituciones que aportan y hacen posible también digamos, este verdadero ciclo de capacitación que además las bondades de la tecnología nos permiten llegar a todo el país y que ustedes puedan acceder de forma federal a poder capacitarse y actualizarse. Les comento cuáles son nuestras redes. Estamos presentes en Instagram, en X, en LinkedIn, en Facebook. Nos pueden encontrar ahí y también tenemos nuestra página web que es www.wardprevenir.ar. Ahí pueden informarse acerca de todas las actividades que les mencionaba. Si llegan a subir fotos, háganlo por favor con el hashtag prevenir y también arrobarnos con @programa prevenir. Como les dije hace un rato, se va a incorporar un bloque conversacional en el cual va a intervenir una especialista
justamente en el caso del día de hoy, la licenciada Adriana Videla, y vamos a intercambiar, ahí van a poder volcar sus preguntas y se va a poder, digamos, ampliar y plantear de manera más dinámica aún este ciclo, este seminario del día de hoy. Quiero comentarles dos cosas antes de presentar al experto, es decir, a uno de los dos protagonistas, los otros son ustedes del día de hoy. Quiero comentarles que por un lado va a haber algo que denominamos votaciones, que igual va a ser en la segunda instancia, después del corte, después de las micropausas. De todas formas, para no volver sobre lo mismo, les aclaro que esas votaciones, como las denominamos, son preguntas que se hacen, por supuesto, las responden y es de forma anónima, simplemente son una referencia para los especialistas para saber cuál es el punto de partida más pertinente para comenzar con ese intercambio conversacional y para poder tomar las preguntas y ampliar lo que sea necesario acerca del tema del día de hoy, pero como recién señalaba, son anónimas. Así es que va a ser muy grato que puedan participar activamente. Y por otro lado, también ir enviando a través del chat sus preguntas, que después la especialista va a ir tomando las que pueda, porque obviamente el tiempo es acotado. Descontamos que no haya comentarios maliciosos, ni malintencionados, ni agraviantes hacia ninguna persona, ni institución, ni de género, ni de ningún tipo. Así es que eso, bueno, quedamos pendientes de esas preguntas también. Y bueno, creo que sin más voy a presentar justamente al licenciado Pablo Mercado, que como bien decíamos, un poco en broma, un poco en serio, realmente muy humilde de parte de él porque fue ultra sintético con su currículum, porque realmente es muy vasta su formación, pero bueno, la realidad es que él consideró que no era necesario mencionar, digamos, o señalar toda esa formación, simplemente saber que él está muy contento de poder estar acá, ya seguramente él lo va a expresar. Y en este caso, ¿quién es el licenciado Mercado? Él es licenciado en Higiene y Seguridad Laboral de la UTN, ergónomo senior nivel 2 de IRAM ADEA, está diplomado en ergonomía por la Universidad de Chile y es especialista en ingeniería ambiental también por la UTN. Bueno, sin más, si es que Pablo quiere agregar algo más de esa vasta formación, por supuesto lo puede hacer, está en total libertad. Corro el telón figuradamente y ahí lo tenemos a nuestro especialista del día de hoy, listo y con esa hermosa sonrisa, ¿no? Totalmente entusiasmado y motivado para poder compartir sus conocimientos en nombre del programa Prevenir 2026. Pablo, te doy la bienvenida. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir esta mañana con nosotros. No se te escucha, Pablo. Puede que no activaste el micrófono. Efectiva. Ahora sí, Ahora sí, por ahora sí. supuesto. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Eli, por la presentación. La verdad que, bueno, yo soy ergónomo y vengo a aportar mi granito de arena, a ergonomizar un poco, como hacemos ya hace varios años en este espacio. Así que muchas gracias a los convocantes y sobre todo a la gente que está del otro lado, a todos los inscriptos que, bueno, están participando de este evento para hablar sobre temas de ergonomía. Así que, bueno, un placer de poder estar acá y cuando quieran empezamos a Cuando vos activo la dispongas, presentación. yo apago cámara y audio, pero quedo atenta a lo que vos precises, Pablo, así es que lo dejo en tus Dale, manos. dale, ahí ver, a ver, vamos a compartir la presentación. Ahí se ve, ¿ok? No, no, no se está viendo todavía. Ahí sí se ve perfecto. Ah, no me asustes. Yo también, no te lo voy a negar. Pero no, no, se ve perfecto, Pablo. Bueno, buenos días a todos, como les decía, los que están del otro lado. El día de hoy, el objetivo es hablar sobre el cuidado del cuerpo humano en las tareas de manejo manual de carga y posturas, en la cosecha a nivel del suelo, ya sea de frutas y verduras, pero de una u otra manera, cómo interviene la ergonomía, una parte de la ergonomía en estos factores de riesgo biomecánicos, ¿no?
Por empezar, para introducirnos en el tema, la ergonomía es una multidisciplina que se encarga de estudiar todos los factores que inciden y afectan a las personas, ¿no? A nivel del trabajo, ya sea como en su salud y su productividad. Entonces, el estudio del trabajo, que vendría a ser la ergonomía, eh, es esta multidisciplina, ¿no? De forma sistémica, lo que busca es, por un lado, ¿sí? Eh, evitar, ¿no? La afectación de los factores de riesgo a las personas, o sea, y por otro lado, obtener buenos resultados en la productividad y producción de los procesos, ¿no? Además, como punto clave, pone en centro de estudio al ser humano, estudiando, ¿no? De acuerdo a sus capacidades y limitaciones, ¿no? Eh, para obtener un bienestar y una buena calidad de vida en el trabajo. Bueno, acá tenemos los principios de la ergonomía y los factores humanos, donde, bueno, estas esferas que se conjugan entre sí, podemos hablar de los factores físicos, ¿sí? Donde ahí entran todo lo que tiene que ver con los factores biomecánicos, antropométricos, la fisiología humana, ¿sí? La anatomía del cuerpo humano, en fin, todos esos factores son estudiados por la ergonomía. Además de los factores cognitivos, que ahí entra todo lo que es la percepción, la memoria, el motor de respuesta del humano, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de la interacción hombre-máquina, ¿sí? Donde, por ejemplo, la persona recibe estímulos, ¿no? E información por ejemplo, cuando se está utilizando un computador o un panel de control, ¿no? Que recibe la información, la procesa y automáticamente emite una acción, ¿no? Bueno, eso sería la parte cognitiva. Además también, por otra parte, los factores organizacionales, donde tienen que ver con las tecnologías, los modos de comunicación, la participación, la cooperación, ¿no? Y todos estos sistemas que hacen a las estructuras organizacionales. Bueno, acá un poco es importante aclarar de cómo se implementa la ergonomía y el puente, ¿no? De la ergonomía y el trabajo somos los ergónomos. Nuestro rol es fundamental para poder desarrollar la ergonomía en el trabajo, ¿no? Para poder llevarla a todos los ámbitos. Entonces, yo acá saqué una frase de un libro de literatura francesa que se llama Comprender el trabajo para poder transformarlo. Es muy conocido y bueno, tal cual como lo indica la frase, nosotros estamos para eso justamente, ¿no? Evaluar, poder identificar, valorar todos los factores de riesgo, ¿no? Y optimizar el trabajo, comprenderlo, optimizarlo y transformarlo, ¿no? Siempre poniendo al centro de estudio a la persona, ¿no? Para adaptar los entornos, herramientas y sistemas de acuerdo a sus capacidades y limitaciones, ¿no? Teniendo en cuenta también la productividad, la eficiencia, ¿sí? Y la satisfacción de las empresas, siempre hablando de ergonomía laboral, ¿no es cierto? Para que el rendimiento sea óptimo, cuidando la salud y seguridad de los trabajadores. Debemos tener en cuenta que, bueno, según la OMS, eh, el- el- lo que respecta a salud, la definición, que no es solamente ausencia de enfermedad, sino un equilibrio, ¿sí? De ese bienestar biopsicosocial. Entonces, bueno,
todos estos factores que inciden en los trabajadores, ¿no? En el mundo del trabajo, en la actividad, en las tareas, no deben repercutir de forma negativa, sino más bien de forma positiva y en equilibrio, ¿no? Para lograr ese bienestar. Y bueno, nosotros acá en Argentina, como marco regulatorio de la ergonomía, tenemos, bueno, teníamos la resolución 295 por allá por el año 2003, donde, bueno, eh, después hubo como un vacío legislativo, fueron apareciendo algunas resoluciones, hasta que apareció la resolución 886, ¿no? Este protocolo que viene a ordenar un poco y a implementarse de forma obligatoria, ¿no? Para que se empiece a trabajar más de lleno en los factores de riesgo biomecánicos, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de esta resolución lleva a identificar los factores de riesgo, lograr una evaluación, ¿no? Ya sea con métodos internacionales o lo que fueran necesarios para poder definir un valor de los factores de riesgo y en base a esos resultados tomar definiciones de medidas preventivas, correctivas y un seguimiento de gestión. Eh, Obviamente que esta resolución es de carácter obligatorio, ¿no? Y debe estar implementado el protocolo en todo el territorio nacional. Bueno, para llevar adelante la evaluación, ¿no? La evaluación y la gestión de la ergonomía es fundamental todos los actores, ¿sí? Que estoy mencionando, que estoy agregando en el trabajo de equipo. Sin el trabajo en equipo es muy difícil poder llevar adelante toda esta gestión de la ergonomía, donde, bueno, eh, se fijó un comité, ¿no? Donde en ese comité debe haber reuniones mensuales, donde deben participar los diferentes actores de la organización, ¿no? En este caso, los principales son el Departamento de Higiene y Seguridad, Seguridad y Salud Ocupacional, el Departamento Médico, en casos necesarios de recursos humanos, sobre todo cuando, por ejemplo, va a ingresar nuevo personal, eh, gente de ingeniería y mantenimiento, gente de desarrollos, procesos, toda la parte de los procesistas, producción, y bueno, y las áreas afines que, que realmente necesiten intervenir en conjunto con el ergónomo, ¿no? Eh, todos estos temas, ¿no? Que vienen a incumbirnos, ¿no? Yo creo que de una u otra manera eh, el aporte que hace el ergónomo es fundamental, ya que, bueno, el ergónomo nosotros nos encargamos de reunir todos los datos que pueden aportar, ya sea el servicio de higiene y seguridad, el área de ingeniería, el servicio médico, ¿no? Datos fisiológicos, datos antropométricos, datos de producción, ¿no? Los relevamientos que hacemos, nosotros como cuando vamos a hacer los estudios ergonómicos, los relevamientos de puestos de trabajo, donde, bueno, hacemos encuestas, entrevistas, hacemos mediciones, eh, sobre todo de lo que es por ejemplo, los planos de trabajo, evaluamos para hacer, implementar la metodología de evaluación analítica de factores de riesgo biomecánico, entonces aplicamos diferentes métodos, ¿no? Para poder obtener todos esos resultados que necesitamos para determinar acciones, ya sea de carácter correctivo o anticipativo, para prevenir, por ejemplo, afecciones, manifestaciones tempranas o trastornos musculoesqueléticos. Bien, bueno, para ello, eh, ya en aquellos años 2003, que nació la resolución 295, se creó el PEI, que hoy está vigente a través de la resolución 886, que bueno, es el programa de ergonomía integrado,
bueno, que tiene la estrategia de control, digamos, que consiste en reconocer el problema, ¿no? Ahí cuando reconocemos el problema es importante convocar a las partes, ergónomo, bueno, higiene y seguridad, y el departamento médico, que son los tres actores principales, digamos, que van a llevar adelante este tema. La evaluación de los trabajos que puedan generar o que haya sospecha de posibles factores de riesgo con algún valor moderado o no tolerable que genere afecciones o manifestaciones tempranas. Luego sigue con la identificación y evaluación de esos factores de riesgo causantes, ¿no? Luego, otro punto importante de esta estrategia es cuidar adecuadamente la salud de los trabajadores que ya tengan afecciones, o sea, que vengan con algún trastorno musculoesquelético para que no se agrave la situación de su salud. Entonces, bueno, por eso es tan importante no exponerlo o disminuir la exposición en caso de que haya un valor significativo. Y el último punto, que es de gran importancia, ¿no? Involucrar a los trabajadores bien informados como participantes activos. O sea, ahí entra el rol del ergónomo, del área de higiene y seguridad, para realizar capacitaciones, informarlos, eh, que los trabajadores tengan el conocimiento de los factores de riesgo a los cuales se exponen y que ellos participen también de las posibles soluciones para las mejoras de acciones correctivas y preventivas, ¿no? Que se proponen siempre en los estudios ergonómicos. Bueno, acá podemos ver parte del protocolo de ergonomía, ¿no? De la resolución, donde, bueno, tenemos el anexo uno donde tenemos las cuatro planillas, donde la primera vamos a identificar los factores de riesgo, ¿no? Fundamental hacerlo a conciencia, es importante de que la evaluación sea in situ, que se tomen, utilizamos técnicas de videofilmación, sacamos fotos, interactuamos con los trabajadores, les hacemos preguntas, ¿no? Y vemos el desarrollo del trabajo real para poder identificar los factores de riesgo, ¿no? En primera parte. Luego, en la planilla 2 vamos a volcar toda esa información y evaluación inicial de los factores, ¿no? Vamos a evaluar donde se incluye un informe complementario, donde ahí ponemos el desarrollo de todos esos factores de riesgo, ¿no? Para evaluarlos y determinar una valoración, ¿no? Si el factor de riesgo es tolerable, es moderado o es no tolerable. Una vez que tenemos esos valores, podemos ir a conclusiones, ¿no? De por qué o cuál es el origen de ese valor, ¿no? Entonces, una vez que podemos identificar, que tenemos esos valores, podemos identificar y proponer medidas preventivas y correctivas, ¿no? Específicas que pueden ser de ingeniería, ¿no? O también de carácter administrativo. De todas maneras, siempre estas medidas pueden ser a corto, mediano o largo plazo, dependiendo del nivel de riesgo. Pero bueno, lo importante es que se puedan implementar, ¿no? Y en la planilla 4 acá vamos a poner fechas, ¿no? Vamos a poner plazos de cumplimiento para la implementación de esas mejoras, ¿no? Y que se cumplan. Es importante eso, ¿no? De que en este proceso de mejora continua haya acciones correctivas y que haya un plazo de cumplimiento dependiendo del nivel de riesgo. Y bueno, y una vez consolidadas las mejoras, consensuadas con los trabajadores, que esté en funcionamiento el puesto de trabajo, bueno, se tomarán nuevas mediciones, se volverá a evaluar, ¿no?
para determinar si ese nivel de riesgo ha bajado. O sea, cuando se hace la estimación, se tiene en cuenta que con esa mejora, el factor de riesgo, si es moderado o no tolerable, va a pasar a ser tolerable. O sea, vamos a tener un mínimo o cero nivel de riesgo, que por lo tanto no va a afectar eh, a la salud de las personas, ¿no? Acá tenemos en la identificación inicial de los factores de riesgo, tenemos, por ejemplo, la planilla 2A, que es el levantamiento manual de carga, que dicho sea de paso, hoy nos vamos a enfocar en el levantamiento manual de cargas eh, y posturas forzadas. Pero bueno, se los voy mencionando porque son todos importantes de evaluar. Por ejemplo, también lo que es empuje y arrastre, manual de cargas, que bueno, en este caso, si bien el levantamiento manual de carga, por lo general lo hacemos con métodos como el NIOSH, que es el más utilizado, que está en las tablas de Snook y Cirielo, como el empuje de arrastre también está en las tablas de Snook y Cirielo, pero lo vamos a hacer a través de otro método y midiendo, ¿sí? Es muy importante la medición eh, del empuje y el arrastre con dinamómetros digitales, ¿no es cierto? También tenemos la planilla 2C, que es de transporte manual de carga, que va de la mano con el levantamiento manual. Después tenemos la bipedestación, los movimientos repetitivos de miembros superiores, las posturas forzadas, la exposición a vibraciones de cuerpo entero y extremidades superiores, ¿no? Y la planilla 2H es confort térmico y la 2I, estrés de contacto. Bueno, lo que hace estrés térmico, a confort térmico, no tiene nada que ver con estrés térmico, porque en realidad confort térmico es un cuadro, es del de Fanger, es un cuadro de la temperatura y humedad que clasifica digamos, de las condiciones termohigrométricas, los va a clasificar en zonas de confort o zonas calientes o zonas frías. Entonces, bueno, de una u otra manera, eh, es un parámetro más que se debe evaluar y tener en cuenta, dependiendo si es un trabajo dinámico, estático, en fin, en diferentes condiciones y ya lo llevamos a lo que es la ergonomía ambiental, según la clasificación de los tipos de ergonomía, donde, bueno, ahí entran otros factores. Bueno, con respecto a esta evaluación de los métodos y el nivel de riesgo, debemos tener en cuenta la clasificación, que los podemos, de acuerdo al resultado de la evaluación con los métodos que vamos a ir viendo, eh, en tolerables, moderados o no tolerables. Bueno, acá tenemos un cuadro donde, bueno, podemos ver, observar la evaluación de los factores de riesgo. Y acá tenemos los métodos y factores, ¿no? Por ejemplo, para la manipulación manual de carga, antes se utilizaba la resolución 295, pero recuerden de que esas tablas ya no quedan obsoletas por el hecho que se fijó un peso máximo de levantamiento manual en condiciones ideales, que es de 25 kilogramos para hombres y 15 para mujeres. 25 kilogramos, entonces tenemos que utilizar el método NIOS. La 295 quedó a un lado por el hecho de que esas tablas, eh, cuando se evaluaba, daban 27 kilos, 32 kilos, tenía como máximo, entonces no están vigentes. Por lo tanto, la aplicación, el uso correspondiente del método va a ser eh, el método NIOSH, la ecuación NIOSH, que bueno, que tiene un factor de protección, ¿no? Del 95% con un máximo de 23 kilos, ¿no? Eso es para tener en cuenta el método. Y obviamente que cada método, en la aplicación de cada método, cuando nosotros evaluamos, tienen sus
límites, tienen sus características, entonces hay métodos que se pueden utilizar y otros que no, dependiendo de la situación de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, con respecto al empuje y el arrastre, vamos a utilizar de las tablas de Snug y Cirielo, la ISO 11228, y bueno, ahí nos va a discriminar entre masculino y femenino, la cantidad de fuerza que pueden aplicar en el empuje y el arrastre, también la frecuencia, la distancia, bueno, varios puntos a tener en cuenta en el análisis, ¿no? Para poder obtener los resultados. Con respecto al transporte manual, bueno, eh, tenemos la resolución, la 3345 del 2015, y las tablas de la ISO 11228, parte 1, allá del 2003, que también pertenecen a las tablas de Nubis y Cirielo. Que bueno, el transporte manual también va a ser el transporte manual de cargas, es el movimiento o el traslado de una carga de forma manual, ¿no? Y que también va a depender el resultado de la valoración, va a depender de la cantidad de kilos que se trasladen, o sea, de la masa, la distancia, la frecuencia y las horas de trabajo, ¿no? En que el operador esté expuesto a ese factor de riesgo. Por otro lado, tenemos la bipedestación, ¿no? Que sale por allá por el decreto 49, que bueno, tenemos en la clasificación de bipedestación diferentes tipos, ¿no? Cuando la persona deambula por un periodo de 3 horas menor a 100 metros, por 2 horas sin deambulación, después cuando deambula con objetos mayores a 2 kilos de carga, ¿no? Por cortos periodos, ¿no? De longitud, y también cuando hace portación de cargas con condiciones extremas de calor, ¿no? Que superan los límites umbrales. Entonces, bueno, ahí también se hace una valoración de la bipestación que generalmente se da cuando no hay intercambio de postura, ¿no? Parado, sentado, eh, en un lapso menor de tiempo a 2 horas. Entonces, y está la persona en una posición erguida sin poder deambular, o sea, quieto. Entonces, bueno, para ello se deben tener en cuenta todas estas condiciones, todos estos puntos, ¿no? En el momento de evaluar la bipedestación, que varios de lo que mencioné está todo en el decreto 49 del año 2014. Por otra parte, los movimientos repetitivos, ¿no? Que implica el 40% de el 40% más de la jornada de trabajo, donde se utilizan las extremidades superiores, ¿no? Se ven involucradas las extremidades superiores de una manera continua. Entonces acá tenemos para evaluar, los métodos utilizados pueden ser el OCRA o el NAM, que bueno, de una u otra manera son métodos que no tienen muchas limitaciones y son necesarios para poder determinar, ¿no? La valoración en los movimientos repetitivos. A ver, esto es como con respecto al tema de lo que es valoración y la utilización de los métodos, es como las mediciones de higiene industrial, por ejemplo, ¿no? Que todo método y todo equipo y técnica requiere de entrenamiento. Mientras más entrenamiento y experiencia tengamos en la evaluación y en la aplicación de todas estas técnicas y métodos, vamos a estar más alejados del error, ¿no? Del más menos eh, porcentaje de error. Entonces, bueno, estos métodos requieren de mucho entrenamiento y práctica para poder ser más certeros, ¿no? En en el valor a dar, ¿no? Con respecto a lo que es posturas forzadas, acá tenemos tres métodos para utilizar: el OWASP, el REBA y el RULA.
que bueno, son muy prácticos, por ahí el que yo prefiero, el más utilizado el Rula, por ser más rápido en en todas las formas que tiene de evaluar. Dice, bueno, es una elección personal, ¿no? Y también obviamente va a depender de la situación de trabajo, ¿no? Por ahí se puede utilizar el OWA o el REVA, dependiendo de los miembros de evaluar y la condición. Hay métodos, por ejemplo, como el RULA, que en posición de cuclillas no tiene forma de evaluar, entonces hay que recurrir al OWA o al REVA, ¿no? Y así. Por eso les digo, cada método tiene su limitación y hay que saberlos y entenderlos para poder aplicarlos. En el caso de la aptitud física, para determinar la carga de trabajo, bueno, hay un método que es el de extrapolación, que se mide la frecuencia cardíaca, que es un método indirecto para poder determinar si esa carga de trabajo supera el 40% de la carga cardiovascular, vamos a determinar si es pesado, moderado o liviano. Que eso obviamente no está en la resolución si es un método internacional eh, que se utiliza para trabajos dinámicos. Y con respecto al ambiente térmico, lo vamos a evaluar con la tabla de Fangel, como les decía, que bueno, acá vamos a determinar las condiciones termogramétricas de temperatura y humedad, donde se extrapolan, y determinamos en qué zona se va a encontrar la afectación de la temperatura y humedad, ya sea una zona caliente, una zona de confort o una zona fría. Bueno, acá nos vamos a meter de lleno un poco más en lo que hace al manejo manual de carga. Como les decía anteriormente, las tablas de la resolución 295 ya de una u otra manera no, no funcionan, no son representativas. A partir del 2015, cuando se implementó la resolución 886, que fija 25 kilogramos como peso máximo de levantamiento en condiciones ideales, ¿no? Quedan obsoletas las tablas de la resolución anterior y pasan a estar vigente, ¿no? La resolución 886 con los 25 kilogramos. Si bien está la identificación en las planillas, ¿no? Del protocolo, tenemos que evaluar con el método NIOSH, ¿no? Siempre tenemos que utilizar el método NIOSH para hacer la evaluación de manejo manual de carga. Acá en el cuadrito, si ustedes se fijan, en el cuadrito de la derecha, fíjense en eh, los pesos y las distancias desde el punto medio de los tobillos, o sea, desde el eje de la columna, ¿sí? Eh, que sería el punto de inflexión, ¿no? Donde está las vértebras, la L5, S1, ¿no? Ese punto de inflexión que es clave para las personas por el hecho que cuando se produce el levantamiento es donde se comprimen las vértebras, los discos invertebrados, ¿no? Y ahí cuando hay un exceso de peso es cuando pueden comenzar las dolencias por un mal manejo, ¿no? Del movimiento, eh, que yo lo llevo más allá de eso, que tiene más que ver con el diseño del trabajo, ¿no? Cómo están diseñado, configurado el puesto de trabajo, que hace que la persona tome esa acción, ¿no? Entonces, ahí fíjense que a la altura de los hombros se limita ya entre 13 kilos y 7 kilos, ¿no? Eh, por encima de los hombros es un tema, ¿no? Porque siempre las cargas las debemos manejar a la altura de la cintura, a la altura de los codos, ¿sí? Por encima de las rodillas y por debajo de los hombros. Esos son, dependiendo del peso, pero esos son los parámetros que debemos tener en cuenta para el movimiento manual de carga, que no superen esos planos, ¿no? Acá vemos
un poco el funcionamiento, ¿no? del cuerpo humano, de las posiciones, ¿no? y cómo se van adaptando las vértebras de acuerdo a cómo nosotros usamos el cuerpo, por ejemplo, con tronco inclinado hacia adelante, levantando un peso, ¿no? Cómo se ven afectadas la zona lumbar, ¿no? Entonces, en las lumbares es donde los discos invertebrados son como los más afectados y puede generar un dolor, ¿no? Como indicación de que ese movimiento o ese peso que la persona está levantando, moviendo, eh, está fuera de rango. O sea que tenemos que corregir, ¿no? esa tarea, ¿sí? La configuración de la tarea. Ahí vemos en un inicio eh, de cómo la persona flexiona hacia adelante, ¿no? Y cómo las vértebras se abren de forma como un abanico, cómo se abren. Cuando la persona toma el peso, esas vértebras sufren una compresión, o sea que al estar abiertas y comprimidas, ¿no? Los discos invertebrados son los que se comprimen y se deforman. Entonces, por lo tanto, puede generar los primeros dolores a causa de esa acción, ¿no? Entonces, la prevención siempre va a estar en levantar pesos menores a 25 kilos, obviamente previa evaluación para determinar los pesos y qué movimientos se pueden hacer. Entonces, por eso es importante hacer los estudios ergonómicos previo al inicio en la ergonomía de concepción, digamos, allá donde empieza el layout, el proyecto, ¿no? Y la elaboración de las líneas de producción. Si ya está todo hecho, queda evaluar cuando el puesto ya está consolidado, pero bueno, es importante evaluar para poder determinar desde el punto de vista preventivo si no existen manifestaciones tempranas, hacer las evaluaciones y si existen, ponerle énfasis para hacer las correcciones lo antes posible. Acá tenemos un ejemplo claro de la presión intradiscal, ¿no? De cómo va en evolución la tarea, perdón, cómo va en evolución la tarea, los diferentes planos de trabajo y los tipos de, de peso, cómo impactan, ¿sí? en la presión intradiscal, ¿no? De pie, inclinado hacia adelante, ¿ve? Con el levantamiento de carga, sentado, erguido, sentado, sentado inclinado adelante y fíjense en la posición de acostado. Bien, vamos a pasar a situaciones de trabajo, ¿sí? que hemos evaluado, donde, por ejemplo, las tareas, ahora vamos a ver para lo que es el manejo manual de cargas, la tarea de recolección de sandías, ¿no? A nivel del suelo, donde se extraen de forma manual en las fincas, y en este caso las van depositando en capazos que, bueno, que los tienen que trasladar de forma manual, ¿sí? Hasta un box, de ahí vierten las sandías, después, bueno, hacen como eh, repetición de movimientos hasta llegar a la parte final. Entonces el trabajador, ahí hay un trabajador accidentado, ¿no? Que forma parte de la cuadrilla, este peón agrícola, que es el que realiza, ¿no? El movimiento manual de la recolección de sandías. eh, Hace el levantamiento del capazo cargado con todos los frutos, ¿no? Y ahí sufre un dolor fuerte en la espalda, porque evidentemente en la evaluación, ya vamos a ver más adelante, está levantando un peso que no cumple con las condiciones ideales, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos datos organizacionales del trabajo relacionados con el tiempo, ¿no? De llenar cada capazo, que les lleva aproximadamente un minuto. La jornada es de 8 a 13 horas, con descanso de 30 minutos a las 10 de la mañana. Hacen un corte ahí.
¿no? Se observa que la mayoría de los trabajadores inclinan la espalda para recoger la sandía y los capazos. Bueno, al estar al nivel del piso, y la particularidad de la sandía que se debe recoger de forma manual, ¿no? El corte y tiene que tener ciertos cuidados para que no se dañe el fruto. Entonces es bastante complicado poder implementar alguna máquina en ese inicio, o sea, en el corte, en el levantamiento de la sandía, ¿no? Los capazos disponen de asas adecuadas que permiten el buen agarre. Perdón. Acá vamos a datos de la manipulación. Por ejemplo, las sandías están pesando entre 4 y 6 kilogramos aproximadamente. Los capazos se cargan de 3 o 4 sandías. Por lo tanto, el resultado es entre 16 a 20 kilos cada uno, promedio 18,6. Pero bueno, esa es la masa que están moviendo de peso en ese determinado tiempo. La distancia de transporte, perdón, la distancia de transporte desde el levantamiento de cada paso hasta el cajón es variable, puede ser hasta 10 metros, ¿no? Una distancia media de 5 metros. La altura del capazo es de 36 centímetros, o sea que desde el nivel del suelo, sí, hacia las bases. Entonces, siempre van a estar eh, trabajando con una flexión de tronco hacia adelante, ¿no? La altura del cajón donde depositan la sandía tiene 75 centímetros. Bueno, ahí ya en esa condición pueden levantar un poco el tronco y ya no queda tan flexionado. De todas maneras, poniendo como límite 6 kilos, ¿no? El peso recomendado es hasta 10,9, o sea, por lo tanto es una tarea que no va a afectar al trabajador, porque utilizando el método NIOSH, ¿no? Recomienda como peso máximo en esa condición de levantamiento 10,9 kilogramos. O sea, estamos dentro de un factor de riesgo tolerable. Ahora bien, cuando las personas llenan el capazo, ¿sí? Lo cargan demasiado, por lo tanto, 18,6 kilos es el peso real de la carga de trabajo. Entonces, evaluándolo en esas condiciones, el método nos recomienda 12,4, por lo tanto, es un factor de riesgo moderado. Entonces, a mediano plazo tenemos que tomar acciones, ¿no? Ya que las causas de la manipulación tienen que ver por el peso, ¿no? La frecuencia de la manipulación y la duración de la tarea. Son zonas de manipulación inadecuada. Entonces, bueno, tenemos que tomar acciones ahí a mediano plazo, un riesgo moderado, ¿no? Recomendaciones preventivas. Bueno, rotación de trabajadores entre recolectores y porteadores, reducción al mínimo de los desplazamientos, ¿no? Lo ideal sería bajar la cantidad de sandías por viaje, ¿no? Entonces, al bajar el nivel de peso, vamos a poder tal vez mantener la frecuencia y disminuir ese amarillo de paso a lo verde. Entonces, por ahí hacemos más cantidad de viajes, o sea, con mayor frecuencia, pero con menos peso, ¿no? Realización de pausas, o sea, reducción de la frecuencia y periodos para la recuperación, ¿no? La recuperación de la fisiología humana, del cuerpo, para que puedan recuperar los músculos, beber agua, ¿no? Sobre todo en esa época que por ahí sí es zona de calor y humedad. Y información, o sea, dar capacitaciones e instruir en las técnicas de levantamiento. Bueno, acá también el método arroja o da la opción de evaluar en forma de equipo, ¿no? El levantamiento en equipo, que por ahí si llegando el capazo entre dos personas, tenemos un factor de riesgo que es tolerable, ¿no? A 0,9, menor a 1, por lo tanto, la capacidad de levantamiento puede ser hasta 19 kilos en equipo, o sea, con dos personas. Entonces, bueno, como recomendaciones preventivas,
podemos implementar el uso de la tecnología a través de, bueno, cintas transportadoras. Fíjense en que son cintas transportadoras que eh, tienen se puede optimizar el plano de trabajo, el nivel de donde se depositan las sandías, evitar el levantamiento manual de carga y el transporte, ¿sí? Que bueno, ahí reducimos en una gran cantidad, ¿sí? Eh, el sobreesfuerzo físico. O sea, nosotros siempre vamos a pregonar disminuir la sobrecarga de trabajo. Cuando el trabajo genera una sobrecarga, un sobreesfuerzo, bueno, nosotros tenemos que hacer que no genere ese sobreesfuerzo, sino que genere un esfuerzo donde el trabajador eh, no se sobrecargue, no se sobreexija para evitar la fatiga muscular y evitar después a largo plazo los trastornos. ¿Bien? Acá tenemos otros ejemplos de otras configuraciones del trabajo que si bien levantan desde el piso, los tiran y no tienen método de transporte o elevación de la sandía. Por lo tanto, no es recomendable, sino más bien es recomendable el primer ejemplo, donde lo hacen a través de cintas transportadoras. Y cuando están arriba, los van colocando de forma manual, ¿no? Que ahí cargan de a dos y deberían cargar de a una, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a posturas forzadas. Esto es en una cosecha de papa a nivel del suelo. Entonces, ¿cuáles son los puntos a tener en cuenta de evaluación y análisis en el momento de evaluar las posturas forzadas? Bueno, ¿cuál es la posición manual? La posición normal, que yo llamo postura natural, ¿no? Que es la ideal del cuerpo humano, con respecto a los alcances, ya sea en bipedestación o sentado y demás. ¿Cuál es la postura del cuello, ¿no? Si está en extensión, flexión, lateralización o rotación, la postura de los brazos, ¿no? ¿Qué posición adoptan? Si es por encima de la línea de los hombros, con movimientos de supinación o pronación y rotación, ¿no? Las muñecas, si están en flexión, extensión, desviación o radiación, ¿sí? O, perdón, en posición cubital o radial, ¿no? Esto es cubitación radial. Pronación, supinación. Miembros inferiores, trabajo en posición de rodillas o cuclillas, ¿no? Cargas de forma irregulares en el momento de llevar cargas, ¿no? Que son difíciles de llevar, de cargar, se deforman en el trayecto, eh, o tienen líquido en su interior que generan movimientos que no son uniformes, ¿no? Para el movimiento. Entonces, bueno, acá vamos a ver un poco los datos de organización del trabajo, ¿no? En esta cosecha de manual de papas, que bueno, el tiempo de llenar una bolsa es de aproximadamente 2 horas. La jornada laboral es de 8 a 14 horas, con un descanso intermedio de 30 minutos a las 10 de la mañana, ¿no? Toda la intemperie, entonces también entra todo lo que es la parte de ergonomía ambiental, ¿no? A lo que hace a la temperatura, humedad, ¿no? Las condiciones de si hay viento, y ahí entra el estrés térmico, claramente, va más allá de una zona de confort, de Fanger, sino ya se debe evaluar estrés térmico dependiendo de la época del año, ¿no? Porque es con exposición al sol, digamos. La jornada laboral, como les decía, era de 8 a 14 con un descanso intermedio, de 10 de la mañana 30 minutos. Se observa que la mayoría de los trabajadores inclinan la espalda de forma permanente porque están siempre agachados a nivel del suelo. Eh, y las bolsas no disponen de asas adecuadas
y de agarre para el levantamiento. Que eso es todo un tema también porque cuando se agarra un peso es fundamental si se cierra la palma, si la palma queda media hasta abierta o si queda abierta completa, ¿sí? El agarre también tiene una condición muy particular en ese punto. Pablo, Sí, disculpas la interrupción. Se va cumpliendo el tiempo. bueno, ya terminamos, ya Dale, queda, dale, no hay queda problema. poquito la presentación. Gracias. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? En realidad ¿Sí? te pasaste un poquito ya, Bueno, pero ahí lo cerramos, ahí lo no hay cerramos. problema, no hay problema, tranqui. Dale, Gracias. dale, ahí lo cerramos. Como les decía, en la situación de trabajo, en la descripción, ¿no? Son bolsas de papa de 50 kilogramos, por lo tanto están excedidos del peso, ¿sí? Para hacer el transporte manual de carga, o sea, están excedidos de peso, o sea que va a ser un riesgo no tolerable, ¿no? En el levantamiento y en postura forzada permanente. La descripción del accidente que ocurrió, por eso la evaluación, el trabajador accidentado formaba parte de la cuadrilla eh, donde, digamos, se encontraba siempre en posición de flexión de tronco. Sufrió fuerte dolor de espalda, quedando inmóvil por un tirón. Bueno, acá yo utilicé el RULA, ¿no? Y acá se ven los diferentes puntos de análisis, ¿no? De la posición del tronco, de los brazos, antebrazos. Bueno, y va puntuando, ¿no? El método, ¿sí? Hasta dar un resultado. Fíjense acá en el punto del grupo B, punto de cuello, ¿no? Y puntuación del tronco. Son los puntos más altos, ¿no? Son los valores más críticos porque, bueno, está en una flexión superior al 60%, ¿no? Perdón, a mayor a 60 grados, 90, digamos, hacia adelante. Obviamente que la puntuación es un 7, es un puesto que a corto plazo se deben tomar medidas correctivas. Y bueno, acá las medidas correctivas específicas tienen que ver con la implementación de máquinas, ¿sí? Que puedan reemplazar el trabajo manual, ¿no? Eh, Acá hay máquinas que recolectan las papas de forma manual, las pasan por una parrilla y van siendo almacenadas. Bueno, para las posturas de trabajo, fundamental, ¿no? Prevención pasiva, ¿sí? Va a ser estudios ergonómicos, ¿sí? Evitando todo el potencial de factores de riesgo. Y como prevención activa, darle información, capacitación a los trabajadores para que, bueno, de una u otra manera se mejore el diseño de la configuración del trabajo en todo lo que hace a la condición material y por otra parte, la condición de higiene postural y todo lo que hace a la educación de higiene postural para que estos trabajadores realicen buenas posturas ante este buen diseño del trabajo que les permita evitar, ¿sí? Lesiones y manifestaciones tempranas. Medidas de ingeniería, medidas correctivas y preventivas, fundamentales siempre, ayudas mecánicas y buscar soluciones a corto, mediano o largo plazo para evitar que el sobreesfuerzo físico manual de energía humana esté reemplazado por nuevas tecnologías que tengan que ver con dispositivos, ya sea mecánicos, electromecánicos, que reemplacen esas fuerzas, ¿no? Y quede como trabajo mecanizado. Medida administrativa, fundamental, retirar el trabajador de la exposición, o disminuir la exposición si es un factor de riesgo moderado, no tolerable retirar de exposición directamente, realizar pausas y descansos correspondientes de acuerdo a la cantidad de tiempo de trabajo para que no sea un trabajo pesado, ¿no? Y adecuar siempre la organización de los tiempos en la jornada de trabajo, teniendo una buena alimentación, colación, y demás de acuerdo a la tarea dinámica o estática que realice el trabajador. Bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias y estamos a disposición para el segundo bloque.
Eli. Perfecto, Pablo, impecable. Muchísimas gracias a vos. Y por supuesto, antes de arrancar con el segundo bloque, te invitamos a vos y justamente a vos que te dedicas a la ergonomía a hacer estas micropausas. Los invitamos obviamente a todos. Son 3 minutos Activas. de poder, exacto, pausas activas, sin duda. Y bueno, y así después podemos continuar ya con la instancia de intercambio, de conversación. Así es que bueno, vamos con las micropausas. Y bueno, volvimos después de movernos un poquito. En este caso, ya estamos abriendo la segunda parte de este seminario, una parte que, como dije al principio, estamos inaugurando, bueno, ya se inauguró hace 2 seminarios atrás, pero digo, en este ciclo 2026 del programa Prevenir, nos pareció interesante poder proponer una dinámica como esta, en este caso entre Pablo, y la voy a presentar a ella. Se trata de Adriana Videla. Ella es técnica en higiene y seguridad, está recibida en la Universidad Tecnológica de Mendoza desde el año 2005, que integra el equipo de Asociar ART en el Departamento de Prevención, y hoy justamente va a estar en esta ida y vuelta con el licenciado Pablo Mercado, intercambiando preguntas, bueno, charlando. La idea es que sea algo distendido, como lo dijimos Hola mientras Adri. organizamos el inicio de este seminario, y que puedan intercambiar, digamos, son dos expertos, entonces la idea es un poco esta, que haya un ida y vuelta, y en el medio algunas de las preguntas que nos fueron planteando los participantes, que les cuento tanto a Adriana como a Pablo, de todo el país, realmente. Incluso hay una persona conectada desde España también. Así Qué es que bueno. bueno, contentos porque la verdad que el espíritu de este programa es ese mismo, ¿no? Poder llegar a todo el país y que todos puedan capacitarse. Así es que bueno, de todas las provincias les diría, no hice el cálculo, fui tomando nota, pero creo que no falta casi ninguna provincia. Así es que bueno, los dejo sin más, para que puedan iniciar esta instancia del seminario.
Sin antes comentar que acá tenemos las famosas votaciones de las que hablamos antes de que ustedes puedan iniciar esto, y tiene que ver, por ejemplo, con la resolución 886/15. Queremos saber que nos respondan nuestros participantes qué busca promover principalmente esta resolución. Mayor velocidad de trabajo, el confort sin importar la productividad, trabajos más seguros adaptados a las capacidades de las personas o más controles disciplinarios. Así es que bueno. Les pedimos a nuestros participantes, acuérdense que la votación es anónima y que va a servir para que nuestros especialistas sepan cuál puede ser el mejor punto de partida de este conversatorio, y para que puedan aprovecharlos todos. Bueno, les comento tanto a Adriana como a Pablo que la mayor parte de las personas respondió que la resolución 886/15 involucra trabajos más seguros adaptados a las capacidades, bueno, de las personas. Ahí está, no, me faltaba eso. A eso estaría referido, según nuestros participantes, esta resolución. Vamos con la segunda votación. A ver de Sí, qué en se... realidad son capacidades y limitaciones, porque nosotros evaluamos las capacidades y limitaciones de las personas, ¿sí? Bien esa aclaración. Es fundamental. Totalmente. Bueno, Nosotros, digamos, como estas autónomos podemos ver, acciones, totalmente, sí, Pablo. ¿Cuál de estas sí. acciones ayuda a prevenir riesgos ergonómicos? Mantener siempre la misma postura, realizar pausas activas y ajustar el puesto de trabajo, levantar cargas doblando la espalda o ignorar molestias físicas leves. Bueno, vamos a ver qué nos responden nuestros participantes. Bueno, realizar pausas activas y ajustar el puesto de trabajo. El 96% respondió esto. Vamos con la Bien. otra. No sé, esa carita, no sé a qué alude, si están bien o mal las respuestas, Pablo. No, Bueno, vamos con la tercera. ¿Cuál de estos factores, siempre en relación a la resolución 886/15, cuál de estos factores es considerado un riesgo ergonómico? Las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, la manipulación manual de cargas o todas las anteriores. Es medio fácil esta, me parece, ¿no? Todas las anteriores, casi el 100% de los participantes opinó eso o votó por esa opción. bien. La cuarta, ¿cuál es una recomendación ergonómica correcta al levantar una carga? Doblar la espalda y mantener las piernas rígidas, mantener la carga alejada del cuerpo, flexionar las piernas y mantener la carga cerca del cuerpo o girar el torso mientras se levanta el peso. Vamos a ver si estuvieron prestando atención a tu ponencia. Veremos. Y ahí vamos. Flexionar las piernas, o sea, ¿cuál es la recomendación ergonómica correcta? Flexionar las piernas y mantener la carga cerca del cuerpo. Eso votó el 98% de los participantes. Y vamos ya con la última. ¿Qué medida ayuda a disminuir el riesgo por movimientos repetitivos? Trabajar sin pausas para terminar más rápido, rotar tareas y realizar pausas activas, usar siempre más fuerza para acelerar el trabajo o mantener la misma postura toda la jornada. Ahí veremos qué es lo que nos responden nuestros participantes. Y ahí vamos. Rotar tareas y realizar pausas activas, diríamos que casi el 100%, 99% opina eso, votó por eso. Así es que bueno, ya dado o habiendo mencionado todas las votaciones como las denominamos, y teniendo todas las respuestas, ahora sí los dejo a Adriana y a Pablo iniciar esta instancia del seminario. Muchas gracias, Eli. Por Muchas nada, gracias, acá Adriana, estamos. adelante. Excelente exposición, Pablo. Fuerte y claro, como tienen que ser las cosas para que se entiendan, ¿no? Bueno, gracias. Ahora vos decís, ¿para qué hacemos todas estas evaluaciones? ¿Cuál es el fin de todo esto, Claro, no?
Claro, nosotros, todo lo que es evaluaciones de factores de riesgo biomecánicos, como la resolución está muy enfocada en los factores de riesgo biomecánicos y en la prevención de trastornos musculoesqueléticos, ese es el fin, ¿no? La prevención. Para eso nosotros hacemos todo este protocolo de ergonomía, los informes complementarios, donde podemos recopilar toda la información y encontrar el origen, ¿no? El origen y las causas de por qué hay una manifestación temprana o una dolencia. En realidad, se viene trabajando de esta manera, pero ¿qué sería lo ideal? Que en el inicio de una línea productiva, en el inicio de cuando se vaya a configurar un puesto de trabajo, ahí se haga el análisis, el estudio ergonómico para ajustar, configurar y adecuar el puesto de acuerdo a las capacidades y limitaciones de las personas. Entonces, así los factores de riesgo van a ser tolerables y por lo tanto no vamos a tener eh, el desarrollo de trastornos musculoesqueléticos que comienza con manifestaciones tempranas, después se van agravando y terminan en el trastorno y en enfermedad ocupacional. Entonces, el inicio, el espíritu de la resolución y la misión que nosotros tenemos como ergónomos es evaluar desde el principio. La realidad, el trabajo real, hoy cuenta con que hay, por ejemplo, situaciones donde tienen trastorno musculoesquelético, entonces, estamos complicados porque entonces tenemos que ir a evaluar ese puesto porque a fulano le dolió la cintura o porque fulano tiene problema de codo, bueno, pero ya es tarde ahí, ¿sí? De todas maneras, en esa evaluación, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar los factores de riesgo, vamos a evaluar y vamos a determinar cuáles son las causas y corregirlas para que no vuelva a ocurrir. Y ese trabajador, obviamente, una vez recuperado, tiene que volver, ¿no? Sin esos factores de riesgo. Sí. Ese es el objetivo. Perfecto. Y con ese objetivo tan importante, me atrevo también a comentarte el objetivo de la higiene y seguridad. El objetivo está establecido bajo la Ley 19.587 del año 72, que Un determina montón. que, un montón, eh, que el objetivo es proteger la vida, la salud y la integridad psicofísica de los trabajadores. Busca garantizar que regresen a sus hogares seguros después de su jornada laboral. Por eso es tan importantes todas estas evaluaciones, para prevenir que se produzca una enfermedad profesional, un accidente de trabajo. Por eso es fundamental, después de todas estas evaluaciones, eh, que se anuncien a las aseguradoras de trabajo mediante una nómina de personal expuesto a agente de riesgos, que hay una exposición que se ha evaluado, que hay medidas que se han determinado y se hagan los exámenes periódicos que tienen este fin, prevenir una enfermedad profesional. Por eso es tan importante estas medidas y este trabajo en equipo que comentaste al comienzo de tu exposición, que no solo de los departamentos de una empresa, sino el trabajo en equipo también de las aseguradoras, la subsecretaría, los entes controladores, la superintendencia, el empleador o persona decisiva, porque es fundamental proteger al trabajador para que, como dijo, el objetivo vuelva a sus hogares sanos y salvos. Sí, tal Eh, cual. Es un poco, ¿no? Valga la redundancia, la calidad de vida en el trabajo, velamos por el bienestar, ¿sí? Por el bienestar de los trabajadores y todo eso parte desde la prevención de los factores de riesgo, ¿no? sí, Eh, es por ahí, ¿no? El bienestar de la buena calidad de vida de la persona en el trabajo, porque obviamente que la exposición a factores de riesgo generan un desgaste, de una u otra manera van generando desgaste. Entonces lo que nosotros como prevencionistas, desde la higiene y seguridad, desde la ergonomía, es justamente que esos límites umbrales no superen
¿no? No superen los máximos permitidos y cuidar la exposición de esos trabajadores. Sí. Agregando a todo lo que vos decís de todo el proceso que se lleva a cabo. Perfecto. Quería leerte una de las preguntas que me habían pasado. Tenemos a Oscar Bernardín de Río Negro que pregunta si sirven las fajas lumbares para este tipo de trabajo. Y la verdad que no, porque las fajas lumbares no son un elemento de protección personal. Hay una nota Solo nos de la... recuerdan cómo hacer la posición, ¿no? Con la espalda erguida. Sí, yo la verdad que no recomiendo uso de fajas lumbares porque no es considerado un elemento de protección personal. Sí, está claro, hacer una evaluación ergonómica y determinar el diseño del puesto, ¿no? Para mejorar en todo caso, si es por si la persona está flexionada hacia adelante, con el tronco hacia adelante, buscar un plano de trabajo para que la persona pueda tener una postura más natural, sin esa flexión. Y cuando hacen los movimientos manuales de carga, que generalmente en muchos lugares usan la faja lumbar por cuestiones de levantamiento manual, que el levantamiento manual que tenga una condición controlada, ¿sí? Evaluada, que decir, bueno, si tiene que levantar el trabajador 15 kilos, 20 kilos, bueno, ¿en qué condiciones lo va a hacer? ¿Sí? Para que ese factor de riesgo sea tolerable. Entonces ahí entra en juego los planos de trabajo, de dónde recoge el objeto, hacia dónde lo deja, cuáles son las alturas, cuál es la profundidad de alcance en la cual el trabajador debe tomar el objeto, que siempre es bien pegado al cuerpo y lo más cerca posible del cuerpo, porque como les decía en la ponencia que la zona lumbar es la más afectada cuando el trabajador flexiona hacia adelante o para levantar una carga, ¿sí? O está alejada desde ese punto, desde ese eje del cuerpo, donde, bueno, va a determinar una condición. Entonces, nada, de una u otra manera la faja lumbar no la recomiendo como elemento de protección personal y no se deben utilizar, ¿sí? Para este tipo de trabajo. Hay otras técnicas relacionadas con la evaluación de los factores de riesgo biomecánico para poder solucionar, digamos, esa condición. Gracias, Pablo. Consulta. Las pausas activas como las del video, ¿se pueden encontrar en algún lado de la página para que los conductores de larga distancia, algún video, se recomienda ese mismo que vimos? Cada uno es recomendable realizarlas. Me ponen también que en base a esto, si es posible utilizar un banquito adosado a la pierna hábil que al doblarse y arrodillarse uno apoye el glúteo para realizar tareas. Son preguntas y ejercicios o pausas activas, ¿cuáles son las recomendables para una jornada laboral? Me parece que te conté mucho. Lo del banquito y sentado, eso no sé, me lo estoy tratando de imaginar, Sí, pero bueno, yo creo que la pausa activa, el espíritu de la pausa activa es poder mover todos los miembros, que circule la sangre, que si es posible al aire libre mejor, ¿no? Para dispersar la mente y volver con otro aire y recuperado, ¿no? A la actividad de trabajo. Sinceramente, hay un montón de situaciones de trabajo donde es difícil, si son trabajos estáticos, como por ejemplo un chofer de larga distancia, ¿no? Hacer una sí, pausa activa. Sí puede ir mientras va sentado, moviendo diferentes partes del cuerpo, cambiando de visión, ¿no? Mirar para el costado, para adelante, o sea, tomar, siempre teniendo en cuenta las cuestiones de seguridad, ¿no es cierto? Movimientos de sentado que le hagan eh, descontracturar, digamos, el cuerpo. Pero lo ideal, la pausa activa es cortar con el trabajo 5 minutos, estirar, mover los hombros, los brazos, las piernas, el tronco, la cabeza, en fin, un despeje, ¿sí? Eso es sí, el espíritu de la pausa activa. exactamente. Entonces un banquito no es muy recomendado. A caminar un Y poquito. claro, claro, claro. Es más, si hay un espacio verde, un lugar del aire libre, un lugar de recreación donde justamente
Si no se puede, ¿qué es lo ideal? Bueno, si es en una oficina, será parado al lado del escritorio. Hay videos instructivos que pones el video y seguís las acciones del instructor, ¿no? De los movimientos de cada segmento corporal, ¿no? Para lograr relajar y mover y oxigenar la sangre para que cambie el aire, digamos, el cuerpo y vuelva de una manera renovada, digamos. Exactamente, para que realmente sea una pausa activa. Excelente, Sí. Pablo. Te comento nuestra próxima consulta, dice Matías Naguel, quisiera consultar respecto a una actividad puntual, la recolección de residuos domiciliarios, el cual los trabajadores realizan su actividad corriendo o trotando, los pesos a levantar son variados y la altura de los canastos a donde dejan las bolsas no es un lugar acorde. Claro, bueno, es un trabajo El súper trabajo. dinámico que requiere de carga física, ¿no? Tiene una exigencia fisiológica, donde, bueno, sumado a eso, transportan pesos, tienen que levantar, tirar bolsas que no podemos. Che, a ver cuánto pesa la bolsa esta de basura. No, bueno, si bien una medida sería para la población de que las bolsas de basura no superen los 20 kilos, por ejemplo. Sí, una medida, forma general, digamos, bueno, que la bolsa de residuos no es que tampoco es cuestión de que cada uno tenga una balanza en una casa para pesar, porque eso no va a Para ocurrir nunca, pero sí jamás. que no sobrecargar una bolsa de basura y que esté adentro, que vos la agarrás con una mano así, sí, está más o menos liviana para que el recolector de basura no tenga que sobrecargar. Sí, Es una cuestión un poco más de sentido común ese, porque ya esto involucra un montón de medidas y acciones que por ahí es medio imposible concretar. Pero sí, ellos están expuestos a factores de riesgo que se hace medio difícil tener un control sobre eso, pero sí se puede estudiar y se puede de una u otra manera adecuar por para mejorar supuesto, la Pablo. condición a las capacidades y limitaciones de esas exigencias que tienen esos trabajadores. Muy bien, Pablo. Aquí tengo otra consulta. Jorge Poncio Noguti, no, perdón, Nerbuti, en 6 horas de trabajo, solo 30 minutos de descanso es un ejemplo en un trabajo de carga y descarga. Sí, por lo general está reglamentado, de acuerdo a los convenios, y eso son media hora. Por ahí lo que se puede hacer dependiendo de la actividad, el ritmo de trabajo, la cantidad, ¿no? Se pueden determinar de dosificar pausas. Por ahí, en vez de una de 30 minutos, se pueden dividir y dosificar de 5 o 10 minutos en diferentes tiempos de trabajo, donde por ahí sí en una parte de la tarea es muy pesado, ¿no? El trabajo tiene que hacer mucha frecuencia de levantamiento, bueno, ahí hacer un corte, ¿no? Un descanso para la recuperación fisiológica y continuar, y así sucesivamente. Entonces, no esperar a los 30 minutos eso, que se hace eterno el tiempo y el cuerpo llega fatigado. Entonces el hecho de dosificar pausas, de programar pausas de 5 minutos o 10, dependiendo de la necesidad del cuerpo que necesite de recuperación, se puede configurar de esa manera. Muy bien, Pablo. Acá me consultan por el chat, esta es para mí. ¿Cada cuánto se le hace los exámenes periódicos a los trabajadores? Eso es un tiempo que se determina de acuerdo a la agente de riesgo que se va a declarar. Les doy un ejemplo. Ruido, se les hace audiometrías cada 6 meses o un año. Es como para que tengan un ejemplo. Después nos comentan si hay un video de pausas activas para camioneros con conductores de larga distancia. Ese te lo comenté, creo.
Sí, Elizabeth, los elementos de protección se deben hacer una vez al año en función del relevamiento de exposición de riesgo de los trabajadores. Estos exámenes debe hacerlos la RT y su costo. Este relevamiento de exposición lo hace el Servicio de Higiene y Seguridad que el empleador contrate. ¿Sí? La ART lo que tiene es el asesoramiento y la asistencia técnica a su cliente, que es el empleador, pero la determinación de qué elemento de protección se va a entregar, el registro y todo lo que conlleve a los elementos de protección personal, los hace el empleador junto a su servicio de higiene y seguridad. Eh, Normalmente los empleadores no declaran agentes de riesgos y las ART aceptan estos RAR sin exposición porque les conviene, ya que ellas deben correr con los gastos de los periódicos. Las ART aceptan todos las planillas RAR, relevamientos de agentes de riesgo que tengan exposición, porque es una declaración jurada que el empleador junto a su servicio de higiene y seguridad ha hecho este relevamiento y declaran que hay un agente de riesgo presente en los puestos de trabajo. No es que puede decir esta la recibo, esta no. Es una de las funciones que tienen en las ART hacer los exámenes periódicos y si hay una exposición que se declara, tiene que hacerlo. No es que no quiera realizarlos. El estudio de ergonomía, ¿tiene algún aparato de medición para medir las vibraciones? claro que sí. Nosotros, para medir vibraciones, acá tenemos un equipo, por ejemplo, en este caso es el TRIAX, ¿no? Ah, muy Es un bien. aparato que se mide en extremidades superiores y cuerpo entero. Ya tenemos los sensores, ¿sí? Aprovecho a mostrar. Bueno, son equipos que se utilizan para medir vibraciones de extremidades superiores y cuerpo entero. Fundamental, ¿no? Para poder determinarlos. Perfecto, perfecto. A También ver quiero acá, agregar, sí, perdón, Eli, por también quería favor. agregar, cuando hacemos mediciones de, ya sea de fuerza manual o de todo lo que es empuje y arrastre, utilizamos dinamómetros digitales como este, por ejemplo, este tipo de dinamómetros, este otro, ¿no? Para determinar las fuerzas manuales, las fuerzas de empuje y arrastre. Bueno, se utilizan dinamómetros digitales. Antes se utilizaban los dinamómetros que venían esos de resorte, pero bueno, después la resolución 886 obliga a que usemos dinamómetros digitales, que tienen que estar calibrados, con certificado de calibración, todos los equipos, ¿no? Para tener una, una buena, una buena medición, ¿no? Y aplicación de las técnicas. Así que bueno, era comentar eso. Muy bien, Pablo. Bueno, acá surgen muchas consultas de lo que es exposición y no, qué pasa con las RT, que bueno, yo lo que quiero concluir para que quede claro, en realidad es que la existencia del riesgo asociado a la tarea no implica una exposición, ¿sí? La exposición a un agente de riesgo es el contacto directo o indirecto entre una persona o un sistema y un elemento potencialmente dañino. El nivel de riesgo depende de la duración, la intensidad del contacto, las medidas preventivas que implementamos, o sea, varios factores. No por entrar a una sala de calderas donde hay un ruido elevado, voy a colocar 90.001 código de ruido en la planilla RAR que les presento para que la RT me haga una audiometría, sino que una exposición es toda una evaluación que hay que hacer mediante ergónomo, mediante servicio de higiene y seguridad. Es un estudio amplio y concentrado en los puestos de trabajo para determinar si hay o no una exposición. Es para que más o menos ahí Eh, vayan viendo
Eli. Sí, lo que quiero comentarles que ya tenemos que ir cerrando, vamos, porque todavía nos queda presentar el próximo seminario, así es que si quieren, vamos con una última pregunta y ya cerramos el seminario. Bueno, acá tengo, a ver, Pablo, ¿le tocó hacer una evaluación de puesto en la construcción de un gasoducto? Sí, Gasoducto, gasoducto. A ¿qué ver, dice? a ver. En mi trabajo final realicé ergonomía al volante y lamentablemente me encontré que fuera del riesgo ergonómico de 10 choferes al volante, solo dos usaban tapones, el tema de los EPP. Por Bueno, yo esto, quería aclarar sí, algo, antes que nada. Primero, si diga. hay riesgo, no es ergonómico, ¿sí? Se contradice. El riesgo no es ergonómico. Son Ujú. factores de riesgo biomecánico en todo caso, porque la ergonomía no es un riesgo, ¿se entiende? Al contrario, sí, trata de adecuar el puesto Claro, de claro. trabajo al hombre. Sí. Perdón que te interrumpí, Eli, ¿puedes repetirla? No, ahí, No, diga. no, Adriana estaba creo que por compartir ya la última pregunta. Padre, sí, No, quería saber si en bodegas que el levantamiento de esporádico se declara en bodegas y si es esporádico no es una exposición, ¿sí? Tiene que ser una exposición prolongada en el tiempo o la mayor jornada laboral. Bueno, muy bien. Si les parece, vamos ya ahora con la presentación del video del próximo seminario, que obviamente Adriana, Pablo también lo compartimos con ustedes. Va a ser la próxima semana, ya el cuarto seminario de estos 10 que se van a desarrollar o se están desarrollando a lo largo de este año 2026. Así es que bueno, cuando dispongan quienes manejan esto, ahí está, ahí escuchamos de qué se trata este próximo seminario. Mi nombre es Marcela Pellegrino. En esta ocasión quiero invitarlos a un nuevo seminario Prevenir 2026 y veremos juntos el tema manipulación de cargas y posturas forzadas y, como propone el título, cómo moverse sin lesionarse. Se abordará desde conceptos generales y también aplicados a un sector en especial. El encuentro es el jueves 18 de junio a las 9 horas y bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Bueno, casi como un buen complemento a lo que se trató el día de hoy, ¿no? Porque vamos a seguir con esta cuestión de que además es muy frecuente el tema de los trastornos musculoesqueléticos, así es que tal cual decía Pablo, la ergonomía es un gran aporte, una disciplina que aporta constantemente a esto, a poder cuidar nuestro cuerpo en situación de trabajo, así es que siempre es muy bienvenido cualquier tema que guarde esa relación con eso. Pablo, Adriana, queremos agradecerles mucho por haber estado en este tercer seminario del programa Prevenir 2026. La verdad que fue un lujo. Antes de despedirlos, quiero comentar a quienes están del otro lado dos cuestiones importantes. Por un lado, que va a haber certificados de asistencia. Esos certificados van a estar llegando automáticamente por correo electrónico, con lo cual también les pedimos que revisen su bandeja de spam por si no los recibieron de otra manera. Aprovecho y aviso también, porque lo estuvieron consultando a lo largo de toda la jornada del día de hoy, va a estar todo este material subido en el canal de YouTube del programa Prevenir, simplemente un poquito de paciencia porque se va procesando todo para ir subiendo, queda tanto el seminario grabado como todo el material del especialista.
a disposición. Y por último, apenas cortemos esta transmisión, se va a desplegar, y les puedo asegurar que es cierto, digo que no les va a llevar demasiado. Son poquitas preguntas, es una encuesta anónima también que sirve mucho para seguir haciendo cada vez una mejora continua de estas propuestas de capacitación, y es muy valorado por nosotros que puedan responderlas, incluido Pablo y Adriana también, porque les va a llegar. Así es que, aunque sea como opinar de ustedes mismos, no está de más también que lo hagan. Y bueno, y simplemente decirles esto, ya saben, la próxima cita es la semana próxima, el 18 de junio. Moverse sin lesionarse va a ser el tema. Nuevamente, muchas gracias por estar. Gracias al licenciado Pablo Mercado, a la licenciada Adriana Videla. Gracias a ustedes que están del otro lado. Sin ustedes no podría ser posible y no tendría sentido todo esto que se hace desde la UART. Así es que bueno, muy agradecidos también con ustedes. Les damos la cita para la próxima semana. Pueden empezar a inscribirse a través de las vías de comunicación que comenté al principio. Muchas gracias nuevamente, que tengan un buen día, y los esperamos el próximo jueves a las 9 de la mañana acá en esto que es el programa Prevenir 2026. Muchas gracias, chao.